estamos listos para la entrevista. Nos acompaña el doctor Raúl Chanamé Orbe, magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, y por supuesto le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos una excelente noticia que compartir con nuestros televidentes, y es que pues en conmemoración al bicentenario de nuestra independencia, en algunos años nada más, se ha publicado la 4ª edición de la obra del doctor Chanamé, La República Inconclusa, y por supuesto vamos a hablar de esta obra y de otros temas que nos competen, como la reforma electoral en principio. Doctor, La República Inconclusa, ¿de qué nos habla esta publicación? Este libro busca hacer una evaluación de los 200 años de República que estamos próximos a conmemorar, y si los ideales republicanos que se fundaron en 1821, ideales que estaban en la conciencia de Sánchez Carrión, de Luna Pizarro, de Vidaurre, se han cumplido. Por ejemplo, el tema del Estado de Derecho, la vigencia de un orden constitucional permanente, y si es que la democracia ha dado sus frutos en el Perú. Lo que tratamos de ocultar, de analizar, es qué ha ocurrido para que todavía, a puertas de cumplir 200 años de vida republicana, esos ideales todavía no se hayan completado, no se hayan cristalizado plenamente como lo soñaron los padres fundadores de la República. Ahí encontramos un conjunto de elementos que creo que es importante que los peruanos lo debatamos de manera serena, con la información pertinente, para sobre esa base buscar las mejores alternativas para encarar el siglo XXI. Por supuesto, el Bicentenario sin duda nos invita a múltiples tareas como ciudadanos, ¿no? Muchas veces pensamos que son nuestras autoridades quienes nos van a llevar al éxito en el Bicentenario. Sin embargo, somos todos los ciudadanos. Seguramente eso es parte de su publicación también, quienes tenemos que involucrarnos en nuestra historia. Sí, y yo lo que quiero hacer memoria es que cuando se conmemoró el centenario de la República en 1921, surgió una generación compuesta por Basadre, Porras, Salle de la Torre, un conjunto de pensadores que tuvieron un programa para decir: necesitamos hacer estas transformaciones para cristalizar un gran siglo XXI. Muchas de esas ideas, en parte, se han completado, pero todavía nos falta, desde mi punto de vista, mucho más para encarar los retos que nos presenta el siglo XXI. Yendo por aquellos ideales que aún no se han cumplido en su totalidad, por aquellas tareas que tenemos pendientes, usted hablaba de este grupo de pensadores de 1921 en la actualidad. ¿Le parece a usted que nos faltan agentes de cambio, protagonistas justamente en esta lucha? Sí, por ejemplo, yo quiero mencionarte un dato que es interesante. Luna Pizarro propuso una tesis, que era la tesis del ciudadano ilustrado, del ciudadano virtuoso. El ciudadano virtuoso es lo que ahora llamamos el ciudadano que es consciente de cuál es su papel cuando sufraga, cuando vota. Perfecto. Yo creo que todavía nos falta avanzar en eso para que la República sea sólida, hacer que las personas tengamos plena conciencia del valor, de la riqueza que implica nuestro voto, nuestro sufragio personal, porque eso puede traer bienestar para mi ciudad y puede traer también mejoras para la República. Pero si lo hacemos de manera irresponsable, si lo hacemos sin el menor cuidado, y entonces podemos hacer, como decía Luna Pizarro, que este instrumento de virtud se pueda convertir en una pesadilla para los ciudadanos. Ahora, responder justamente a ese tipo de conocimiento y educar al ciudadano es una de las funciones y objetivos que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, y sin duda un año electoral como este es una oportunidad para acercarnos aún más al ciudadano. Sí, por supuesto. En este momento, por ejemplo, estamos en el cronograma electoral, en la fase de elecciones primarias, elecciones internas, selección de candidatos democráticamente. Hasta el día 25, todas las organizaciones políticas tienen que cumplir esta fase. Tienen que convocar a sus afiliados, tienen que convocar a sus militantes para que ellos puedan, de manera democrática y con supervisión del sistema electoral, hacer elecciones. Eso fortalece a las organizaciones políticas. Es por eso que esta fase es muy importante, y hay todavía varias organizaciones políticas que no han convocado todavía estas elecciones. Entonces es importante que pongamos atención a este tema para que las elecciones del 7 de octubre gocen de las garantías previas que le da la ciudadanía.
La República Inconclusa podría ser un instrumento valioso para aquellas futuras autoridades, por ejemplo, que van a debatirse en el 7 de octubre. Por supuesto, o sea, yo creo que hay que los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y también el gobierno central tiene que plantearse un plan para el Bicentenario. Yo he participado de algunos bicentenarios en México, en Argentina, en Chile, y he visto cómo el bicentenario de estas repúblicas ha sido un gran momento de reflexión, ha sido un gran momento, por ejemplo, para enmendar el tema educativo. Claro. ¿Qué plantearnos como meta educativa en el Bicentenario? ¿Qué plantearnos en relación a los derechos? ¿Qué plantearnos en relación al medio ambiente? ¿Qué plantearnos en relación a la infraestructura que requiere el país? Eso independiente de las posiciones políticas o ideológicas que legítimamente tienen los ciudadanos. Necesitamos establecer temas que sean comunes para todos los peruanos. La República Inconclusa podría entenderse además como un diagnóstico de, efectivamente, bueno, en principio un repaso de lo que ha pasado en estos casi 200 años y un diagnóstico por aquello que tenemos que enfrentar en la actualidad. Por supuesto, si no tenemos un balance, ¿cómo podemos mirar el futuro? Claro. Muchas veces el Perú vive del presente permanentemente, sin tomar el pasado como experiencia para plantearnos los retos al futuro. O con ideales que se arrastran, doctor. Claro, o ideales que simplemente son etéreos, que no los comprendemos, ¿no? Hablamos de libertad, pero no entendemos qué es la libertad. El ideal, ¿no? Nada más. El ideal, claro. Cuando la libertad, la igualdad tiene concreción, o sea, que exista en pleno siglo XXI feminicidio, es una vulneración a la libertad y la igualdad de las personas. O sea, allí vemos cómo la república todavía no se ha cristalizado, pues, ¿no? Porque la república es que las personas seamos iguales dentro de la libertad. ¿Dónde están, le consulto, las estrategias, las acciones, las actividades, incluso detrás de cada ideal? Yo creo que a partir del Bicentenario tenemos que plantearnos metas para los próximos 50 años en el Perú. Y eso creo que es tener una visión a largo plazo de Estado. No podemos pensar pues el presente exclusivamente, porque esa es una visión incluso hasta egoísta. Si Ayala Torres, si Mariátegui, si Víctor Andrés Belaúnde solo hubiesen pensado en su generación, no hubiesen tenido la dimensión de estadistas. Tienen dimensión de estadista porque pensaron a largo plazo el Perú. O sea, se proyectaron cuál era el ideal de un país en los próximos 100 años. Yo creo que ese es el reto también de los peruanos que vamos a estar en el Bicentenario. ¿Qué esperamos que sea el Perú en el 2050? ¿Qué esperamos que el Perú sea en el 2080 como país? Entonces creo que eso nos permite ver cuál es la tarea que le pertenece a nuestra generación y qué le vamos a legar a nuestros hijos y a nuestros nietos como ideal de república. Por supuesto que no es tan complicado, ¿no? Si hacemos esta proyección que justamente nos dice el doctor, qué tipo de país queremos tener, ¿no? Y desde mi lugar, desde mi posición, sea yo autoridad o no sea autoridad, si estoy dentro de una agrupación política o no, ¿qué puedo hacer? Por supuesto, por ejemplo, tenemos en este momento 25% de pobreza. ¿Cuál es el ideal republicano? Llegar al 0% de pobreza. Solamente la ciudadanía, o sea, en ese 25% de pobres no hay ciudadanía. No hay ciudadanía, porque la ciudadanía no solamente implica que yo sufrague. Claro. O tener mi DNI, ¿no? O tener el DNI. Implica que tenga niveles educativos adecuados, niveles de salud pertinentes. Entonces, ese 25%, su ciudadanía está disminuida. Razón por la cual tenemos que plantearnos en qué plazo podemos eliminar esas desigualdades tremendas que todavía subsisten en el Perú. Hay países que se han puesto metas en relación a este tema. Chile, por ejemplo, en su plan bicentenario colocó el tema de la pobreza como tema capital para el desarrollo del país. Y Chile ya está llegando a niveles de un dígito de pobreza. Eso es un salto importante que ha dado. Yo creo que también el Perú necesita plantearse ese reto para los próximos años. Ahora, nuestras autoridades, por otro lado, tendrían que entender, doctor Chanamé, que el ciudadano de a pie, ¿no? Entiende también conceptos tan importantes como la democracia o los derechos fundamentales en el día a día,
¿no? Y si efectivamente no tienen lo que usted está argumentando, pues va a haber esta desazón que sentimos en la actualidad. Y la democracia debe practicarse desde el colegio o desde la familia, ¿no? Claro, pero el núcleo principal, ¿no? Pero el Estado tiene responsabilidades sobre la escuela. Y entonces la escuela tiene que ser un espacio democrático, el deporte tiene que ser un espacio democrático donde se eduquen a los niños en que el juego tiene reglas y las reglas hay que respetarlas y que tenemos que respetar el resultado. Cuando respetamos el resultado, eso es una muestra de tolerancia. Pero también que todos tienen la oportunidad de jugar. Exacto, ¿no? Que no es una sola persona el dueño de la pelota. Entonces hay una serie de elementos subjetivos, lúdicos, que permiten educar a los niños, a los adolescentes en prácticas democráticas. La democracia no es cada 5 años sufragar, la democracia es la vida cotidiana respetando derechos y valores. Hemos dicho que, bueno, el Bicentenario, por supuesto, es una invitación, ¿no? Hay mucha expectativa, por supuesto, por estos 200 años de nuestra independencia. Y en esta invitación reflexionamos sobre muchos temas. Uno de ellos, sin duda, que nos compete, muy importante, es nuestra reforma electoral. ¿Cómo tendríamos que llegar al Bicentenario en esta tarea que no ha empezado este año ni el año pasado, sino que ya viene, digamos, impulsándose desde hace mucho? Sí, hay un debate intenso que todavía no ha tenido una concreción legislativa. El presidente de la República, el presidente Vizcarra, ha planteado retomar la agenda de la reforma electoral y la reforma política. Yo creo que el jurado recibe con estas palabras del presidente y dice, efectivamente, hay que retomar un debate serio, ponderado, que nos permita llegar a las elecciones del 2021 con una legislación electoral pertinente. El jurado ha hecho llegar una propuesta al Poder Legislativo. Es la propuesta orgánica, 340 artículos. O sea, no hemos visto un artículo, no hemos visto una parte del proceso electoral. Hemos visto de manera integral el proceso, razón por la cual consideramos que este es un primer punto de agenda que debería valorarse. Bienvenidas todas las propuestas parciales, todas son bienvenidas porque tienen que ser sometidas a una discusión pública, pero es necesario que tengamos un sistema como existe en México, como existe en Costa Rica, donde se pueden garantizar elecciones más transparentes y previsibles, razón por la cual creo yo que hay que empezar a discutir los temas electorales y los temas de reforma constitucional, porque ahí hay que separar. Ah, por supuesto. ¿No? Hay temas de reforma constitucional, como por ejemplo el tema de la bicameralidad. Exacto. O temas de la reforma política o la reforma electoral en relación al voto preferencial y otros temas vinculados a nuestro sistema democrático. Razón por la cual tenemos un plazo que, visto con serenidad, que es un plazo relativamente corto, podemos empezar a discutir legislativamente el tema a partir del año 2019 y aprobarla en el año 2020 como máximo, porque el pacto que se ha establecido es que un año antes de los procesos electorales no existan modificaciones legales sobre reglas electorales, razón por la cual tenemos casi 24 meses. Creo que es un tiempo prudente en la medida en que existen ya insumos para empezar a discutir una reforma integral, sistémica, donde participe el Poder Legislativo, sin duda, el Ejecutivo, el sistema electoral y los propios partidos políticos. Y ya que menciona usted los poderes, ¿no? Esto es algo que también se habla en su libro, en La República Inconclusa, ese equilibrio entre los poderes que se representa también en el equilibrio constitucional. Sí, América Latina ha tenido una tradición histórica vinculada al presidencialismo. Mauricio Duverger, el gran tratadista francés, decía que en América Latina el presidencialismo se había distorsionado en el hiperpresidencialismo. Entonces decía que había que corregir ese exceso que tenía el Poder Ejecutivo en la tradición latinoamericana y que eso hacía daño al Estado de Derecho. Creo que en el Perú las reformas constitucionales que se han hecho han apuntado a buscar un mayor equilibrio entre el Parlamento y el Ejecutivo. Pero también en los últimos años ha actuado otro papel, el papel de la Judicatura, el Tribunal Constitucional, como mecanismos de equilibrio para que funcione plenamente el Estado de Derecho en el Perú.
Muy bien, bueno, finalmente, doctor Chanamé, seguramente los televidentes se preguntan dónde pueden conseguir próximamente esta cuarta edición de La República Inconclusa. Bueno, va a estar en todas las librerías y especialmente en la librería Crisol. Muy bien, ahí entonces hay que estar atentos, ¿no? En algunos días, como ha dicho el doctor Chanamé, encontrarán La República Inconclusa en su cuarta edición en conmemoración al bicentenario de nuestra independencia. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. A ustedes, muy buenos días. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.